Francisco Goñi desde Librerías Gandhi. El día de hoy estamos de manteles largos, me acompañan dos grandes escritores mexicanos, Eduardo Antonio Parra, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Querido Eduardo, y Carlos René Padilla, ¿cómo estás? Muchas gracias, muchas gracias. Gracias por venir a conversar sobre La Torre de Cristal, una novela en clave thriller, si me lo permiten, escrita a cuatro manos. Estoy muy intrigado porque creo que es un gran trabajo literario, lo comentábamos antes de empezar a grabar, que aborda el asesinato de Trotsky en México, aquí en Coyoacán. Pareciera que este suceso nos queda lejos, pero rascándole un poco al tema y cómo retratan también las tensiones políticas del momento entre Estados Unidos, Cuba, Rusia, pareciera un espejo, el petróleo, sí. Todo lo que estamos viviendo hoy en día. Primero cuéntenme, ¿en qué momento dijeron, aquí tenemos una historia al revisitar este episodio del asesinato de Trotsky? ¿Y a quién se le ocurrió o cómo empezó la semilla de esta historia? Empezamos platicando, ¿no? De repente estábamos en una sobremesa y empezamos a hablar de esa época, una época increíblemente narrable, impresionante con todo lo que sucedía, de una terrible coyuntura política e histórica, y empezamos a sacar datos, ¿no? Empezamos a sacar datos. En los 40, acuérdate que está sucediendo esto, no, también está pasando esto otro, había espías, luego Cárdenas, luego Trotsky, los muralistas, todo. O sea, como que era como un crisol, sí, muy grande, en donde se llegaban lo político, lo que venía de la revolución, las ideologías, la ciudad sí, que se estaba conformando en lo que actualmente es este monstruo. Sí. Y bueno, repasando, por ejemplo, las cuestiones de la época que decíamos, es riquísimo, ¿no? Digamos, ¿cuál sería el epicentro? Pues el asesinato de Trotsky, de alguna manera, fue lo que más sacudió. El hito de esa época. Sí, a la sociedad, ¿no? El otro hubiera sido la expropiación petrolera, pero bueno, eso es como que más teórico todo el asunto, más sociológico. Pero el asesinato de Trotsky, pues era cuestión de nota roja, había habido investigación, y a lo largo de los años te das cuenta de que se convirtió en un mito, ¿sí? Y que ya nadie profundiza en él, ¿no? O sea, mataron a Trotsky, sí fueron los rusos, Stalin lo mandó matar. Y luego de repente, oye, pero si vino aquí a matarlo un extranjero, ¿quién lo apoyó? ¿A quién le convenía? ¿A quién no le convenía? Todo eso. Y entonces empezamos todo esto en el nivel de plática, ¿no? Así nada más en el nivel de especulación, hasta que de repente, oye, decimos, por ahí tenemos una historia, ¿no? Habría que ver. Qué interesante. Y en ese sentido, Eduardo, me imagino que se documentaron, le entraron a muchos libros de la época de historia. Sin embargo, en la novela, decíamos, tiene un ritmo muy trepidante, muy de novela negra. ¿Cómo hicieron para definir el tono? Porque no es una novela histórica per se, ¿no? Y lo agradezco, ¿no? Sí. En el sentido de que a veces hay una pesadez que gana la historia, los números, los datos. En este sentido, hay un escenario, son los 40, pero no se queda ahí, sino surgen los personajes de la época, surge un ritmo, surge la intriga. ¿Cómo calibraron ese tejido narrativo para que ganara la historia de los personajes y no la historia en mayúsculas? Fue uno de los objetivos que nos planteamos desde el principio, ¿no? Queríamos hacer una novela que fuera seductora para el lector, ¿no? O sea, que el lector se sumergiera en ella y no se saliera. Y entonces también planteábamos eso, bueno, vamos a investigar, vamos a ver todo este tipo de cosas, pero vamos a quitar los datos que no permitan fluir la historia. O sea, lo podemos poner así con simples alusiones, también dando a entender que de repente los lectores más o menos saben de qué se estaba hablando y que podían acomodar sus conocimientos a la trama, ¿no? Sí, y cuando estábamos investigando, que si eran desde libros, mapas, documentales, películas de la época que servían muchísimo, la música que se escuchaba en esos entonces, también era, si encontramos alguna información importante, si lo sopesábamos, si era necesaria y pertinente para la historia, que nunca entorpeciera el ritmo de la narración. Porque es justo, ¿no? No queríamos ni empantanar, ni decir, este dato sí está muy interesante,
pero no abona en nada. Entonces creo que también era uno de los filtros muy importantes que teníamos. Queríamos contar esa historia. Obviamente, como bien dices, ahí hay unas cuestiones de datos históricos a partir y ya se van ficcionalizando, ¿no? Yo creo que eso era lo importante. Y que no nos ganara el historiador nunca, ¿no? Que no nos ganara el historiador. El escritor, el narrador. Pusieron la historia en función Sí. de la novela. Exacto. Ahora sí, entrando en materia, tenemos dos policías, el rudo, el que se crió en las calles, el físico, que es Quintanilla, y Quevedo, que es un criminalista más tirado a lo intelectual, a la percepción, a la intuición. Estos dos personajes son los que básicamente dan con la clave para resolver el homicidio. ¿Cómo desarrollaron estos dos personajes? Quiero pensar que hay un alter ego, o no lo sé, o si hay un espejo de ustedes o no, porque se me hizo muy, muy curioso que fuera a cuatro manos la novela y dos policías al mismo tiempo. No, creo que se va filtrando todo, ¿no? De repente hay algo en cada uno, ¿no? Desde el güero o alguno de los personajes femeninos, y en este caso el Quintanilla, que es lo físico, ¿no? Y cuando los estábamos, ahorita bien lo dijiste, Francisco, empezaron a contrapuntearse, que estuvieran contrapunteándose toda la historia y que fueran un reflejo venía Quintanilla de este movimiento armado del México salvaje y bronco, y bueno, también de este lado estaba Quevedo, que estaban vendiéndonos la utopía de que íbamos a ser un país de primer mundo, de que ya no íbamos a ser esos bárbaros, y que al final de cuentas ahorita seguimos, no sé, intentando llegar a ese punto. Entonces, los personajes nos funcionaban muy bien. Los personajes nos funcionaban muy bien para que fuera un reflejo cada uno de su época, son hombres de su época, y con miras y con pensamientos muy cimentados, y que servían también para configurar la época, ¿no? Sí. Había un contrapunto interesante ahí, ¿no? O sea, estaba el México que se quería dejar atrás y el México que se quería que viniera. Y como bien dice Carlos, han pasado 80 años y seguimos en lo mismo, ¿no? Está enredado el México bronco con el México, vamos a decir, civilizado o intelectual. Pero además, narrativamente era muy, muy atractivo, o sea, porque precisamente ese choque al principio iba a dar una especie de dialéctica interesante, ¿no? Tesis, síntesis. Sí, crea una tensión muy curiosa, y al lector le da un ritmo especial, porque de pronto vas empatando con el rudo, a veces te gusta más el intelectual, y al final hacen equipo. No vamos a spoilear la novela, pero hacen un equipo. Mencionaban también la transición de la ciudad, porque hablan mucho de la ciudad, de los espacios, hasta de que no había tráfico, pues, en esa época, los autos, las formas sociales, las formas de convivencia. Me parece una novela también bastante visual, bastante cinematográfica. Al momento de la escritura, ¿la proyectaban de esa forma o así salió? Yo creo que no, sí la proyectábamos, porque el impulso era la nostalgia, por una nostalgia de algo que no vivimos, pues, pero que nos hubiera gustado vivir, ¿no? Este monstruo del capital que de alguna manera estaba en sus años más vivibles, más cómodos, yo creo. Ya había pasado la tormenta de la revolución, se estaba asentando todo, se estaba construyendo, se estaba convirtiendo en una urbe ya bastante cosmopolita, y tenía ya enfermedades, vamos a decir, como dicen, de adulto, ¿no? Sí, ¿no? Ya llegaban los crímenes distintos, llegaba todo eso. Muchas veces te das cuenta de cómo evoluciona una ciudad a través de sus crímenes, y entonces eso era lo que queríamos ver. Era no nada más el crimen político, sino otro tipo de crímenes que había por ahí. Y sí, reflejarla, ¿no? Hay un montón de sitios de la ciudad que los conocimos por el cine muchas veces, los conocimos por la literatura, y que decías, bueno, vamos a ponerlos a vivir otra vez. O sea, a mí me hubiera gustado estar ahí. Sí, sería fantástico. Sí, ¿no? Habían datos que esos, ahorita que estamos aquí justo en Coyoacán, agarrar desde la ciudad, desde el centro hasta acá, había partes de carretera, o sea, había eso, y
tan lejano y tan cercano a la vez, eso era muy interesante de contar. Los lugares de rompe y rasga que había, sí. Cómo se hacía periodismo en aquel entonces, cómo las investigaciones, todo lo que se movía debajo todavía se sigue, ¿no? Moviendo debajo de la mesa, pero creo que era esa época, ese punto de inflexión tan interesante que nos llamó la atención. Las cuestiones de las carpas que vendrían siendo como los memes de ahora, ¿no? Sí. O sea, por ejemplo. La idea de viaje. Sí. Sin redes sociales. Exacto. Es un mundo aparte. Y abordan también el poder. Sí. Cómo se ejercía el poder. Estamos hablando, evidentemente, de la época del PRI. En esa introspectiva, en esa búsqueda de información de cómo se ejercía el poder, cómo se ejerció, contrastes tienen. Yo creo que encontramos más semejanzas que contrastes, sí. Bueno, como te fijas en la novela, se maneja un partido hegemónico, sí, pero por debajo de la superficie están todos peleándose, todos arrancándose pedazos de piel, todos quieren su coto de poder. No sé por qué cualquier semejanza con la actualidad es mera coincidencia, ¿no? O sea, sí. Creo que eso es lo que digamos, había este tipo de cosas, la ideología muy metida entre todos y todo el mundo peleándose por esa ideología, incluso la injerencia extranjera, ¿no? La injerencia extranjera que siempre ha tenido un papel fundamental en la historia de México, en la historia política de México. Entonces, todo esto que estamos ahorita platicando, yo digo que a lo mejor no lo teníamos verbalizado, no lo teníamos mentalizado, sí. Pero estaba inconsciente, ¿no? Estaba por ahí. Y la violencia que está a flor de... Sí, y cómo es esa búsqueda. Luego era también abordar esa llamada verdad histórica que el poder nos vende o nos dice a través de diferentes plataformas. También era muy interesante, ¿no? De desenmascarar de alguna forma, abordar esos mitos que siempre están flotando en la sociedad y que obviamente tienen que ver con la violencia que se ejercía. Yo también concuerdo muchísimo con Eduardo de que conforme va creciendo una ciudad, los crímenes se van haciendo más violentos, hay un epicentro obviamente más fuerte en aras de la modernidad. La justificación, ¿no? Está creciendo, están llegando gente de otras partes y se van encontrando nuevas formas de delinquir. Tremendo. En cuanto a la cocina de la escritura, retomando la repartición, que no, sigo sin imaginarme cómo se repartieron la escritura. Me parece que están repartidos en capítulos a veces muy breves, a veces mediana extensión, pero por lo regular hay un ritmo muy acelerado, la historia avanza, los personajes tienen muchas acciones, todo lo que siempre está sucediendo algo. Ana, ¿cómo se plantearon este ritmo? Porque pareciera que al público de hoy, 2026, pensamos en un joven, tal vez le estás hablando de hace un siglo, años, para muchos, pues, décadas antes de que naciéramos y demás. ¿Cómo imprimieron ese ritmo? ¿Cómo logran ese ritmo? ¿Cómo lo pensaron? La fragmentación de los capítulos, los hilos, cómo se iban entretejiendo. Mira, lo de los capítulos breves, yo creo que nos fuimos dando cuenta sobre la marcha que le daban más velocidad, más trepidación a la narración. Y yo creo que todo se resolvió un poco, bueno, o al menos empezó a resolverse, ¿no? Cuando encontramos la voz narrativa del Güero. Sí, dije, órale, claro, pues un periodista, entonces la prosa debe ser un poco más ligera, debe ser más rápida, debe ser directo a lo que va. En cuanto a la cocina literaria, no hubo repartición, vamos a decir, equitativa del trabajo como Henry Ford, ¿no? No. A ver, tú todos los pares, yo todos los no, sino que de repente estábamos platicando lo que seguía y decíamos, ¿qué onda? ¿Me lo echo? ¿O sí, te lo echas? Era un archivo compartido y cada quien... No. Digo, yo me peleo con el Drive, no sé subirle de repente algo. Era mucho por ejemplo, escribía un capítulo, no me lo mandaba, yo le metía mano, se lo regresaba, igual así, estábamos así, sí. Hasta, o sea, planchándolo. Sí, o sea, de repente un capítulo era... Porque otro de los objetivos era que no se notara quién escribía qué.
Sin unificar, unificar un estilo. Ajá. Sí, 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 no, hubo capítulos que nos rebotamos muchísimas veces, no hubo ningún capítulo que dijeron, ya está, así es, ¿no? Obviamente, era, o también encontramos mucha información mientras escribíamos, encontramos algo que podíamos meter, hacer unas entrevistas, nos dijeron el número de capítulos, yo no sabía cuántos capítulos fueron al final, y porque decíamos, aquí falta una bisagra, aquí falta, a ver, ¿qué estaría pensando este personaje en este momento? ¿Cómo lo podemos profundizar más? ¿Cómo va a descubrir esta pista? Entonces, también era mucho de eso. De repente tocaba con Eduardo de que decía, bueno, este capítulo se partía, porque aquí estaba mejor de este lado y esto va para otro lado. Sí. Perfecto. Entonces fue eso mucho de pimponeo, ahí te va realmente no sé en qué momento, cuántas veces nos rebotamos el capítulo, pero así, ¿no? Ahí te va con correo, ahí te va el Word y te regresa y así. Ajá. Nosotros, Martín Solar, claro, sí. Conocen, y él trae la teoría de dibujar. Sí, sí. Hicieron, si no un dibujo, un esquema previo y una lista de los personajes que tenían que habitar. De los personajes puede ser que sí. Pero no hicimos escaleta, o sea, como que la traíamos en la cabeza, ¿no? Sí. Y entonces como los dos la habíamos planteado desde el principio más o menos, de dónde a dónde iba y qué íbamos a meter, de repente terminamos de escribir uno de los capítulos. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Sí? Oye, pues hay que darle por acá, órale, pasa, va por ahí, nos vamos, ¿no? Era un poco también jugar con la intuición. Sí, muy lúdico, ¿no? Muy lúdico en ese sentido. De repente, bueno, Cárdenas, ¿dónde andaría Cárdenas? ¿Qué haría Cárdenas? Sí. De repente, oye, ¿cómo sería una escena en uno de esos cabarets, de esas cantinas? Sí. O cómo era en ese momento la Alameda, todo ese tipo de cosas que iban profundizando y aderezando más la historia. Teníamos lista de personajes y algunos se quedaron fuera porque ya no hallábamos cómo encajarlos. Iban a entorpecer. Sí. Creo que era un poquito más larga, pero también decía, bueno, está suave este personaje, sí, pero se nos va a ir para otro lado de la historia, que es lo que no queremos. Por último, los personajes que también hay que ver, ya que resuelven el asesinato de Trotsky, a través de personaje femenino Lupita, que hay un asesino de Pérez, un asesino serial, insinúa absolutamente que va a haber una continuación. Sí. Bueno, la idea es esa, ¿no? Yo creo que nos quedó tan grato sabor que podemos repetir claramente la aventura. Al final sí dijimos, bueno, vamos a dejar no puertas, sino ventanas abiertas, sin seguro, para que podamos volver a ese universo narrativo. Sí, por ejemplo, ¿no? Digo, al final de cuentas sí sabes o se manejan. ¿Qué es lo interesante? El lector se queda con respuestas, con algunas respuestas, y todavía los investigadores no. Entonces eso también fue interesante, ¿no? Entonces tendremos más de la Torre de Luz. Nos gustaría mucho. Bien, pues les agradezco mucho. No, muchas gracias, Francisco. Muchas gracias por su tiempo. Ya escucharon, amigos, La Torre de Cristal por Eduardo Antonio Parra y Carlos René Padilla, una opción de lectura trepidante para este fin de semana. Hasta pronto.